En un bar, en una noche de lluvia, sus vidas se cruzaron para siempre. Un encuentro fortuito, sin nombres ni pasado, llevó a una consecuencia que ella jamás esperó, un bebé. La vida de él, un exitoso doctor, cambiará cuando su pasado lo alcance en la sala de emergencias. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, cargado con la promesa de una tormenta que se negaba a estallar. Para Amelia, el clima era un reflejo de su propia alma. El aire estancado, la tensión inminente, la expectativa de una catarsis que nunca llegaba. Llevaba meses sintiéndose así, suspendida en un limbo de decisiones equivocadas y sueños rotos. La renuncia a su trabajo en una fundación que ya no la inspiraba, la frustración por los planes de vida que se habían desmoronado como un castillo de naipes, y la creciente sensación de que se había perdido a sí misma en el camino. Aquella noche, solo buscaba un rincón donde su desánimo fuera invisible, un lugar anónimo donde pudiera ahogar las preguntas que la acosaban sin piedad. Lo encontró en un bar poco concurrido en un callejón estrecho, un oasis de penumbra y música ya suave que le ofrecía el anonimato que tanto ansiaba. Se sentó en la barra, pidió un whisky puro y se aferró a la copa como si fuera el único ancla en un mar de incertidumbre. Él la vio desde el otro extremo. David. Tenía una vida que, desde fuera, era un guión perfecto. Un cirujano de éxito, heredero de un legado médico de prestigio, un nombre conocido en los círculos correctos. Pero en esa noche, todo lo que era se sentía como un decorado vacío. Había escapado de otra cena de negocios, de otra conversación insípida sobre cifras, logros y herencias. Buscaba un respiro, algo que le hiciera sentir que no era una simple extensión de su apellido, de la reputación que su padre le había legado. Y entonces la vio. Sentada sola, con el rostro iluminado por el tenue reflejo de la barra, una silueta elegante y a la vez frágil. Había algo en la forma en que ella miraba su vaso, con una intensidad que él reconoció al instante. Era el reflejo de una batalla interior, la misma que él libraba día tras día. Sin pensarlo demasiado, impulsado por una curiosidad que no se permitía a menudo, se levantó y se acercó a la barra, pidiendo su propia copa al lado de ella. El silencio entre ellos fue una bienvenida. No hubo saludos forzados ni presentaciones que los ataran a sus realidades. Solo la presencia del otro como una tregua ante sus propias tormentas. Él deslizó su vaso hacia ella, un gesto de invitación que rompió el hielo sin una sola palabra. Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron por primera vez. Eran claros y profundos y contenían una mezcla de desilusión y una curiosidad fugaz que lo desarmó. Una punzada de algo que no podía nombrar, una conexión instantánea, se encendió entre ellos. Él la vio dudar por un instante, pero aceptó el gesto con una media sonrisa, un gesto tímido que no llegaba a sus ojos. La música es buena, dijo él, con una voz grave, sin mirarla directamente, solo rompiendo la quietud para evitar que fuera incómoda. Supongo, respondió ella, con la voz apenas audible. Es mejor que el silencio. A veces el silencio es necesario. Murmuró él, mirándola de reojo. Y otras, es asfixiante. Empezaron a hablar, no de sus vidas, sino de trivialidades, la lluvia que tardaba en llegar, el sabor del whisky, las historias que contaban las canciones de jazz. Con cada palabra, la distancia entre ellos se acortaba. La tensión inicial se disolvió en una confianza inusual, como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas ya supieran que se habían encontrado. Se contaron penas de forma indirecta, sin dar detalles.
Él le habló de la presión de las expectativas, de la soledad que viene con el éxito. Ella le habló de los sueños que se quiebran, de la sensación de estar perdida en un mundo que sigue girando. Compartieron trozos de su alma sin revelar sus nombres, ni de dónde venían, ni a dónde se dirigían. Eran solo David y Amelia, dos almas perdidas en una noche de casualidad. La intimidad se construyó en los pequeños gestos. En la forma en que David se inclinaba para escucharla mejor por encima de la música. En la manera en que ella se reía, un sonido sincero que le hizo olvidar por un momento la pesadez de su mundo. En un momento, sus dedos se rozaron al tomar las copas y una chispa eléctrica recorrió la piel de ambos, una señal innegable de la atracción que se había encendido entre ellos. Lo que comenzó como una necesidad de evadir la realidad, se convirtió en una rendición a ella, a un instante que se sentía más real que cualquier cosa que hubieran vivido antes. Cuando la música del bar se apagó y las luces comenzaron a encenderse, el deseo se apoderó del aire. Se miraron, y en esa mirada se dijeron todo lo que habían evitado. La necesidad de más, de un momento que trascendiera las palabras. El bar estaba vacío. El camarero recogía las últimas copas. El mundo exterior dejó de existir. El deseo era un hilo invisible que los arrastró. Salieron del bar y la lluvia, por fin, empezó a caer. Se besaron bajo el aguacero, un beso que supo a urgencia y a todas las emociones que habían estado reprimiendo. No era una simple atracción física, era un reconocimiento mutuo. David la llevó a un hotel cercano, sin una palabra más. La atracción era abrumadora, imposible de ignorar. No era un acto impulsivo, sino una rendición mutua a algo que se sentía inevitable. En la habitación, la luz tenue de la ciudad se filtraba por la ventana, pintando las paredes con un brillo plateado. La ropa cayó al suelo en un torbellino de impaciencia. Los besos se hicieron más profundos, más exigentes. No había nombres, no había pasados, no había futuros. Solo la piel, la respiración agitada y la urgencia de tocar, de sentir, de estar. Se encontraron con un entendimiento tácito, con una armonía que iba más allá del plano físico. Cada caricia, cada beso, era una pregunta y una respuesta, una confirmación de que habían encontrado algo que los llenaba de una manera que no habían imaginado posible. Esa noche no fue solo la culminación de un deseo físico, fue la conexión de dos almas heridas que encontraron consuelo la una en la otra. En la oscuridad, se entregaron a un instante que quedaría grabado en su memoria, un recuerdo que, sin saberlo, marcaría el inicio de todo lo que vendría. Ella sintió que por primera vez en mucho tiempo su corazón latía por una razón. Él sintió que el vacío que llevaba dentro comenzaba a llenarse con cada instante que pasaba a su lado. El perfume de ella se impregnó en las sábanas, una fragancia dulce y embriagadora que se negaría a desaparecer con el paso de las horas. La luna, cómplice silenciosa, fue testigo de un encuentro que parecía un error, pero que era, en realidad, el destino disfrazado de casualidad. El sol naciente se filtró por las rendijas de las cortinas, pintando la habitación con un tono dorado y revelando la realidad del nuevo día. Amelia abrió los ojos lentamente, con el corazón acelerado y una mezcla de sensaciones que la desorientaron por completo. A su lado, David dormía pacíficamente, con un brazo rodeando su cintura, el rostro relajado y la pesadez de la noche anterior borrada de sus facciones. Parecía un hombre diferente al que conoció en el bar. Por un instante, se permitió disfrutar de esa calma. El calor de su cuerpo era un bálsamo que la hacía sentir segura, protegida, como si el mundo de afuera no pudiera tocarla. El olor de él, una mezcla de su perfume y la fragancia de su piel, se había impregnado en las sábanas y en su propia piel, un recordatorio íntimo y persistente de lo que había ocurrido. La certeza de que aquello fue un instante único y que jamás se repetiría se instaló en su mente con la fuerza de un golpe frío.
La magia de la noche sin nombres, sin pasados, sin futuros, se desvanecía ante la luz del amanecer. En ese instante, la realidad se impuso. ¿Qué iba a decirle? Hola, soy Amelia, la mujer con la que pasaste la noche. Se deslizó con cuidado de la cama para no despertarlo. Recogió su ropa del suelo, se vistió en silencio y se preparó para marcharse. Cada movimiento era una despedida tácita. Se acercó a la cama por última vez y se detuvo a observarlo. La culpa la invadió por un segundo. Él se había abierto con ella, había compartido una parte de sí mismo que pocos debían conocer. Pero Amelia no podía quedarse. No quería enfrentar las preguntas, las miradas. No quería que él, con su mundo de privilegios, la viera bajo la dura luz del día. No era la mujer misteriosa y libre que conoció en la oscuridad. Era solo una chica que había tomado una mala decisión y que ahora se enfrentaba a las consecuencias. Dejó el cuarto sin hacer ruido. El pasillo del hotel estaba desierto. Tomó el ascensor con el corazón en un puño. Al salir a la calle, el aire fresco de la mañana le pegó en la cara y sintió un inmenso vacío. Un vacío que no estaba allí antes de la noche. Se marchó sigilosamente, dejando atrás solo un recuerdo, el aroma de su perfume en las sábanas y la huella de un encuentro que, pensó, quedaría para siempre en el olvido. Se convenció de que había hecho lo correcto, que era lo más sensato. ¿Qué podría haber surgido de algo tan improvisado? Nada que fuera a terminar bien. Mientras tanto, en la habitación del hotel, David se removió entre las sábanas. Una sensación de paz lo embargó, un sentimiento de calma que no había sentido en mucho tiempo. Abrió los ojos y extendió el brazo hacia el lado de la cama. Estaba vacío. El vacío lo golpeó de repente, con una fuerza que lo tomó por sorpresa. Se sentó en la cama, miró alrededor y notó que el lado de ella estaba perfectamente arreglado, como si nadie hubiera estado allí. El único rastro que quedaba era la fragancia dulce y embriagadora que se había impregnado en la almohada y en las sábanas. Inhaló profundamente, tratando de atrapar ese aroma que era lo único que quedaba de ella. Un olor que se negaba a desaparecer, un fantasma de la noche que lo perseguiría sin piedad. La frustración lo invadió. Había permitido que una desconocida, una mujer sin nombre, sin historia, sin nada más que una mirada melancólica y una risa sincera, se metiera bajo su piel de una forma que nadie más lo había hecho. Se sentía estúpido, enojado. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que comenzaba a despertar. La había perdido. La había perdido antes de saber su nombre, antes de poder siquiera pensar en un futuro. Ella se había ido sin dejar rastro, sin una nota, sin un número. Y él, el hombre que lo tenía todo bajo control, se encontró a sí mismo sintiendo una sensación de haber perdido algo que jamás debió dejar ir. Se prometió que la encontraría. La imagen de sus ojos claros se grabó en su mente con tal fuerza que supo que no tendría paz hasta que la volviera a ver. Esa misma noche, se sintió impulsado a volver al bar. La música ya seguía sonando, las luces tenues creaban la misma atmósfera íntima, pero el lugar se sentía diferente, vacío. La silla donde ella se había sentado estaba ocupada por otra persona, y la barra, que antes fue un punto de encuentro, ahora se sentía como una barrera. David se sentó y pidió un trago. El camarero, que lo reconoció, le preguntó si buscaba a alguien. David solo respondió con una negación y se quedó en silencio, con la mirada perdida. Volvió a la noche siguiente, y a la siguiente. Su búsqueda se convirtió en una obsesión. Se sentó en la misma silla, pidió el mismo trago, con la esperanza de que el destino los volviera a unir. Habló con el camarero, le describió a una mujer con ojos verdes y una risa sincera. El camarero, con una mirada de compasión, solo pudo decir que no la había visto.
David se sintió frustrado, humillado. Él, el hombre que lo tenía todo bajo control, se encontró en una búsqueda sin sentido. El bar se convirtió en su castigo, un recordatorio de una noche de casualidad que lo había cambiado para siempre. El recuerdo de esa noche, de esa despedida al amanecer, resonaría en su alma. No era el final de la historia, sino el inicio de una búsqueda que lo cambiaría todo. Semanas después de aquella noche, el mundo de Amelia seguía siendo el mismo, pero ella se sentía completamente diferente. La vida continuaba con su ritmo monótono, las mañanas se sucedían unas a otras, llenas de las mismas rutinas y preocupaciones, pero en su interior, un cambio silencioso y profundo estaba ocurriendo. Había tratado de convencerse de que la noche con el desconocido había sido solo un borrón en el tiempo, un paréntesis sin importancia. Sin embargo, el recuerdo de sus manos, de su mirada, de su olor, se negaba a desaparecer. A menudo, se sorprendía a sí misma recordando fragmentos de aquella conversación, una risa, una caricia, y una melancolía inexplicable la invadía. Se sentía anclada en el pasado, mientras su presente se desdibujaba ante sus ojos. Un retraso en su ciclo la puso en alerta. Al principio, lo atribuyó al estrés de su situación personal, a la incertidumbre que la había estado acompañando en los últimos meses. Pero a medida que pasaban los días, una nueva sensación, una extraña mezcla de miedo y una ternura inexplicable, comenzó a crecer en su interior. Los cambios en su cuerpo eran sutiles, pero innegables. La náusea matutina, la fatiga constante, los antojos repentinos. Una voz en su interior, una intuición, le decía que algo más grande que ella misma estaba sucediendo. El miedo la llevó a la farmacia, y la prueba de embarazo se sintió pesada en sus manos. La compró con la misma cautela con la que se había ido del hotel. Esperó hasta la noche, encerrada en su baño, el corazón latiéndole con una fuerza que le retumbaba en los oídos. Siguió las instrucciones con manos temblorosas. Los segundos se hicieron horas, el tiempo se detuvo. Cuando la línea rosa apareció, confirmando lo que ya sospechaba, su mundo se detuvo. Se miró en el espejo, con la prueba en la mano, y las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no cayeron. Eran lágrimas de desconcierto, de una inmensa responsabilidad que caía sobre sus hombros. En su interior latía una nueva vida, un latido que era la prueba tangible de una noche que pensó que quedaría en el olvido. Un ser humano, fruto de un encuentro que duró menos de 24 horas. La noticia la desbordó, la llenó de un pánico frío. ¿Cómo iba a criar a un hijo sola? ¿Y si no era capaz de darle todo lo que necesitaba? La vida que había soñado para sí misma se había desvanecido, y ahora, en su lugar, se erigía una nueva realidad, una mucho más compleja. Pero en medio de ese pánico, también floreció una sensación de ternura y de amor que la sobrecogió. Tocó su vientre plano con la mano y sintió una conexión instantánea con ese diminuto ser. A pesar del caos, una parte de ella sabía que esa vida era un milagro, un regalo que no podía rechazar. Decidió guardar silencio. No había otra opción. El padre era un hombre que no conocía, un fantasma de la noche que solo existía en sus recuerdos. Se convenció de que no tenía derecho a irrumpir en su vida. ¿Dónde lo buscaría? ¿Qué iba a decirle? Perdón por la interrupción, pero nuestra noche de pasión dio como resultado un bebé. Le parecía una locura. Estaba segura de que él ni siquiera recordaba su rostro, que esa noche había sido una aventura pasajera. Guardar el secreto era la única forma de protegerse, de proteger a su hijo. Dejó de lado la idea de buscarlo. Sabía que su decisión era la más sensata y la más difícil de todas. Tendría que ser fuerte, tendría que encontrar una forma de salir adelante por su cuenta. Las semanas que siguieron a la noticia fueron de cambios. El miedo y la incertidumbre la acompañaban a diario,
pero la esperanza de construir una nueva vida, de ser madre, la llenaba de una fuerza que no sabía que poseía. Su enfoque se desplazó por completo. Ya no se trataba de su propia frustración, de sus sueños rotos, sino de la vida que crecía en su interior. La vida que debía proteger, cuidar y nutrir. Empezó a buscar un nuevo trabajo, a organizar sus finanzas, a planear cada paso de su futuro con la determinación de una leona. Las náuseas y el cansancio la agotaban, pero se aferraba a la idea de que todo valdría la pena. Un día, mientras buscaba un nuevo empleo, se topó con una revista en un consultorio médico. La portada, un rostro que se le hizo familiar. Era él. Dr. David Villafranca, cirujano estrella del hospital más prestigioso de la ciudad, un genio en su campo. Leyó el artículo con el corazón en un puño. Hablaban de su éxito, de su linaje familiar, de su fortuna. Una frialdad recorrió su cuerpo. No solo era un hombre de otro mundo, era un hombre con un nombre, con una identidad, con una vida que era una fantasía para ella. La distancia entre ellos no era solo social, era abismal. Arrojó la revista sobre la mesa, con el estómago revuelto. La decisión que había tomado de guardar el secreto se reafirmó en ese momento. Nunca podría ser parte de ese mundo. Su hijo no merecía ser arrastrado a un ambiente que no le pertenecía. Caminó de regreso a casa con un peso en el pecho, pero también con una nueva certeza. El destino había decidido que ella sería la madre de ese bebé, y él, el padre, un fantasma del pasado. No había espacio para la duda. Ella seguiría su camino y el de su hijo solos. El secreto estaba seguro, guardado en lo más profundo de su ser, un latido que solo ella podía sentir, una vida que le daría el coraje para seguir adelante y construir un futuro, aunque tuviera que hacerlo en soledad. Ese pequeño ser, el fruto de una noche que pensó fugaz, se había convertido en su razón de ser. Amelia se sentía como si estuviera flotando en un mar de incertidumbre, con la noticia de su embarazo actuando como un faro que la iluminaba y la cegaba al mismo tiempo. La certeza de que una vida crecía en su interior le infundía un coraje que no sabía que poseía, pero las dudas, insistentes y silenciosas, la consumían desde adentro. Los días se convirtieron en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Cómo le diría a su familia? ¿Cómo podría criar a un hijo sola, sin el apoyo del padre? La fortaleza que había forjado en las últimas semanas comenzaba a tambalearse, amenazando con desmoronarse por el peso de las preguntas que la acosaban sin piedad. La primera persona en la que pensó fue en su mejor amiga, Sofía. Sofía era su roca, su confidente, la única persona en su vida que siempre decía la verdad, sin importar lo dura que fuera. Se encontraron en un pequeño café. Cuando Amelia le soltó la noticia, Sofía la miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. Después de un largo silencio, tomó la mano de su amiga. Amelia, esto es mucho, dijo Sofía, su voz suave, pero llena de una compasión genuina. ¿Estás segura? Amelia asintió, las lágrimas, que no había permitido que cayeran en la intimidad de su baño, amenazaron con desbordarse. Confesó sus miedos, sus inseguridades, la soledad que la acompañaba desde el momento en que se enteró. No sé cómo voy a hacer esto, Sofía, admitió, su voz se quebró. Mi vida es un desastre, no tengo trabajo, mis planes se vinieron abajo. ¿Cómo puedo ser madre en estas condiciones? Sofía no la juzgó. La escuchó con paciencia, sin interrumpir, dejando que su amiga liberara toda la angustia que llevaba en el pecho. Mira, dijo Sofía finalmente, no voy a mentirte, será difícil. Muy difícil. Pero mírate. Eres una de las personas más fuertes que conozco. No necesitas a nadie para salir adelante. Y este bebé es tu razón para seguir, tu oportunidad de construir una vida nueva, una vida mejor.
No pienses en lo que perdiste, piensa en lo que tienes ahora. Y me tienes a mí. No estarás sola, Amelia. Lo haremos juntas. Las palabras de su amiga fueron como un bálsamo para su alma. La animaron a seguir adelante, a no rendirse, a ver la situación no como un obstáculo, sino como una oportunidad. El temor a la reacción de los demás aún la consumía, pero Sofía le dio el impulso para enfrentar sus miedos y seguir su propio camino. Pero las dudas la siguieron persiguiendo. A menudo, se encontraba caminando por las calles de la ciudad y se preguntaba cómo sería la vida de ese hombre. El doctor exitoso, el heredero de una familia poderosa. ¿Tendría una pareja? ¿Sería feliz? La idea de que él viviera una vida perfecta, ajeno a la realidad que ella enfrentaba, la llenaba de resentimiento. Se preguntaba si siquiera la recordaba. Si esa noche, que para ella había sido tan trascendental, para él había sido solo un momento fugaz, una noche de diversión sin más consecuencias. El contraste entre sus vidas era abismal y la hacía dudar de su decisión de no buscarlo. ¿Tenía derecho a privar a su hijo de conocer a su padre? ¿Y si ese hombre, a pesar de su fama, era una buena persona, un hombre que hubiera querido estar presente? Las preguntas la atormentaban y la dejaban sin aliento. En las largas noches de insomnio, tocaba su vientre y sentía un amor tan profundo que la sobrecogía. Ese pequeño ser se había convertido en su motor, en su razón para luchar. La ternura que le inspiraba a su bebé era el único sentimiento que lograba acallar sus dudas. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para que su hijo fuera feliz, para que creciera en un ambiente lleno de amor, y que no importara nada más. No necesitaba el dinero, ni la fama, ni el nombre del padre. Lo único que necesitaba era su propio coraje para seguir adelante. Se matriculó en un curso de fotografía en línea, un viejo sueño que había abandonado por las presiones de su anterior trabajo. Las clases la ayudaron a distraerse, a enfocar su energía en algo positivo y a encontrar una nueva pasión. Su mente, que antes estaba llena de preocupaciones, ahora se ocupaba de las reglas de composición, la luz y la sombra. La cámara se convirtió en su refugio, un medio para expresar todo lo que sentía sin necesidad de palabras. Fotografió los pequeños detalles de su vida, la luz que entraba por la ventana, los rostros de la gente en el parque, el mundo que antes no veía. El arte le devolvió la esperanza, le mostró que aún había belleza en su vida. Su fortaleza empezó a forjarse en medio de las dudas. Una tarde, mientras revelaba unas fotografías en un pequeño estudio, la radio anunció un segmento sobre David Villafranca. El locutor lo presentaba como un cirujano brillante. La escuchó, sintiendo un nudo en el estómago. La imagen que la prensa pintaba de él era la de un hombre perfecto, intocable. La distancia entre ellos se hizo más grande, más tangible. Una ola de dolor la invadió. ¿Cómo podía competir con una vida así? Y se dio cuenta de que no tenía que hacerlo. El recuerdo de esa noche, del hombre que se había abierto con ella, el que no era famoso ni exitoso, el que solo era un alma melancólica, le dio la fuerza para seguir adelante. Él era una persona, no una figura pública, y ella se dio cuenta de que su miedo a su mundo de poder y prestigio era tan válido como su necesidad de protegerse. El camino que había elegido, el de criar a su hijo sola, era el correcto para ella. Y en ese momento, las dudas que la habían atormentado empezaron a desvanecerse, dándole el coraje de seguir adelante, de construir una vida llena de amor y de propósito, sin necesidad de un apellido ni de un nombre. Para David, la vida seguía su curso a un ritmo frenético y, en la superficie, nada parecía haber cambiado. El hospital era su reino, la sala de operaciones su santuario. Era un cirujano brillante, el más joven en alcanzar una posición tan prestigiosa en la historia de la familia Villafranca. Su padre, un hombre severo y exigente,
no disimulaba su orgullo, aunque rara vez lo expresaba con palabras. David estaba acostumbrado a la admiración de sus colegas, al respeto de sus pacientes y a la mirada de sus padres. Su vida era una serie de logros, una agenda llena de conferencias, cirugías complejas y cenas de gala. Pero en su interior, un vacío que ni el dinero ni los logros podían llenar había comenzado a crecer. Era un vacío con nombre, o más bien, con un perfume. Un aroma a jazmín y a tierra mojada que se había negado a desaparecer de sus sábanas y de su memoria. A menudo, se encontraba a sí mismo mirando por la ventana de su oficina, con la mente divagando hacia aquella noche. La imagen de ella, con sus ojos claros llenos de una melancolía que le había llegado al alma, se repetía en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se había ido sin dejar rastro? Se reprochaba por no haber insistido en conocer su nombre, por haberse dejado llevar por la intensidad del momento. Había intentado encontrarla. Había recorrido los bares del barrio, buscando ese rincón de penumbra y música de jazz, pero el lugar parecía haberse desvanecido en el aire, una fantasía de su imaginación. La desesperación de no poder encontrarla lo llenaba de una frustración que no podía explicar. David Villafranca, el hombre que lo tenía todo bajo control, se sentía impotente. Sus amigos y colegas notaban el cambio en él. Su humor era más sombrío, su mirada más distante. Sus padres, preocupados por su aparente falta de interés en los asuntos familiares y en su futuro, lo presionaban para que se comprometiera con alguna de las mujeres de su círculo social. Pero la idea de estar con alguien más le resultaba insoportable. Su corazón estaba ocupado por una mujer que ni siquiera tenía nombre, un fantasma que lo perseguía sin piedad. Su madre, en un intento de sacarlo de su melancolía, le organizó un viaje a la granja de la familia en las afueras de la ciudad, un lugar al que él solía escapar para encontrar paz. Un lugar que ahora le resultaba un sitio más para estar solo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su despacho, un colega le preguntó qué le pasaba. David, con la guardia baja, le confesó que había conocido a alguien, que se había enamorado de ella y que la había perdido sin siquiera conocer su nombre. El colega, un hombre casado y con hijos, lo miró con compasión. Es una historia fascinante, David. ¿Crees en el destino? David no respondió, pero la pregunta se quedó en su mente. ¿Creía en el destino? Él, un hombre de ciencia, que creía en la lógica, en las probabilidades, en las certezas. El destino le parecía una fantasía, una idea absurda. Sin embargo, no podía negar que algo lo había impulsado a acercarse a ella, a hablarle, a llevarla a un hotel. Se preguntaba si esa noche había sido una casualidad o si el universo había conspirado para que sus caminos se cruzaran, para que dos almas perdidas se encontraran en un rincón de la ciudad. Para que él se enamorara de una mujer que solo existía en su memoria. Un día, mientras se preparaba para una cirugía, el aire del hospital se sintió más pesado, más opresivo de lo normal. El vacío en su interior se intensificó. Se sintió solo, a pesar de estar rodeado de gente. Y de repente, el recuerdo de ella, de su risa sincera, de la forma en que su cuerpo se ajustaba al suyo, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se dio cuenta de que lo que sentía no era solo frustración. Era añoranza, una profunda tristeza por haber dejado ir a alguien que, sin siquiera conocerla, sentía que lo había devuelto a la vida. Se había acostumbrado tanto a la soledad, a la monotonía de su vida de éxito, que se había olvidado de lo que era sentir. Y esa mujer, con un solo encuentro, le había recordado que su corazón, aunque lo había guardado bajo llave, seguía latiendo. Se sentía como un náufrago en el mar, buscando un faro que no existía. Su vida de prestigio, su estatus, su apellido, todo lo que lo definía, se sentía como una prisión. Una prisión de oro, sí, pero una prisión al fin y al cabo.
Y la mujer de la noche sin nombres, con su simplicidad, con sus ojos claros, era la llave para su libertad. Él, el cirujano que salvaba vidas, el hombre que mantenía todo bajo control, se dio cuenta de que se había perdido, y que la única persona que podía encontrarlo era la mujer que se había ido. Esa noche, David Villafranca regresó a su casa en la mansión familiar y se sentó en su despacho, rodeado de los logros de su vida. Pero no sentía orgullo, solo un vacío. Tomó un whisky y se quedó mirando la ciudad a través de la ventana. Su reflejo, el de un hombre exitoso y admirado, le pareció un extraño. Se preguntaba dónde estaría ella, si lo recordaba, si la noche había significado para ella lo mismo que para él. Y en su interior, sin saberlo, se estaba forjando la determinación de un hombre que ya no podía vivir en la sombra de un recuerdo. No se rendiría. La encontraría. Y cuando lo hiciera, no la dejaría ir. El pasado que creyó perdido para siempre estaba a punto de volver para reclamarlo, y él, el doctor, estaba más que listo para enfrentar las consecuencias. El día de Amelia había comenzado como cualquier otro. Las náuseas matutinas, el cansancio que se arrastraba desde el momento en que abría los ojos y la dulzura de acariciar su vientre, la llenaban de una paz extraña. Había pasado las últimas semanas construyendo un nido, un refugio para ella y su bebé. Estaba convencida de que su vida, aunque solitaria, estaba en el camino correcto. Esa noche, una punzada leve en el estómago la hizo detenerse en la calle. No le dio importancia, atribuyéndola a un simple calambre. Pero a medida que pasaban las horas, la punzada se convirtió en un dolor agudo que la dobló. El pánico se apoderó de ella, el miedo que había guardado bajo llave amenazaba con desbordarse. La idea de que algo pudiera pasarle a su bebé era insoportable. Con la mano en el vientre, el dolor la forzó a doblarse sobre sí misma, cada contracción más intensa que la anterior. Tomó un taxi, y el trayecto hacia el hospital se le hizo una eternidad. El miedo la invadió mientras suplicaba, en silencio, que su bebé estuviera bien, que ese pequeño ser que ya amaba con todo su corazón estuviera a salvo. El hospital estaba lleno de vida, de gente con las mismas preocupaciones que ella, con el mismo dolor en sus ojos. Se registró con la mano en el estómago, respirando con dificultad, y se sentó a esperar su turno, aferrada a su cartera como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Un par de minutos después, una enfermera la llamó. Le hicieron preguntas, le tomaron la presión, y la llevaron a una sala de urgencias, donde le pidieron que se recostara en una camilla. El dolor era insoportable, una tortura silenciosa que la hacía temblar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a que cayeran. Su bebé la necesitaba fuerte. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió. Un hombre de traje blanco y la mirada cansada, pero autoritaria, se acercó a la camilla. Su rostro, que no había visto desde aquella noche, era el mismo que la había mirado con una mezcla de deseo y ternura. Era el mismo hombre que había encontrado en el bar, el mismo que había visto en la revista, el mismo que se había adueñado de su memoria y que ahora estaba parado frente a ella. Con una expresión de desconcierto que la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Amelia se quedó sin aliento. El miedo, el dolor, el pánico, todo se desvaneció, reemplazado por la incredulidad. No podía ser. La casualidad no podía ser tan cruel. El hombre que creyó perdido para siempre estaba parado frente a ella, no en un bar, sino en una sala de urgencias, y ella estaba en una camilla, embarazada de su hijo. David Villafranca se detuvo en seco al verla. Su mente, que estaba acostumbrada a analizar los síntomas y a diagnosticar los problemas, se quedó en blanco. La reconoció de inmediato. La imagen de sus ojos claros, que lo habían perseguido durante meses, era aún más impactante en persona.
La intensidad de esa mirada, la forma en que su cuerpo temblaba de dolor, la confirmación de que no era un espejismo. Una corriente de electricidad recorrió su cuerpo. Se le cortó el aliento. Ella, la mujer sin nombre, la de la noche que lo había cambiado todo, estaba allí, en su hospital, en su sala de urgencias. El destino, al que tanto se había resistido, le había jugado una broma cruel. El silencio entre ambos pesó más que cualquier palabra. David, que se había preparado para diagnosticar y calmar a una paciente, se encontró sin palabras. La observó, y su mirada se detuvo en su abdomen, en la pequeña protuberancia que había debajo de la bata del hospital. Su mente procesó la información en segundos. La punzada, el dolor, la camilla, el embarazo. No era una fantasía. Era real. Ella estaba embarazada. Y, de repente, una certeza brutal y dolorosa lo golpeó. Ese bebé era suyo. Buscó los datos que ella había dado al ingresar y que tenía en sus manos. La edad del embarazo. Todo encajaba. La noticia lo impactó, una mezcla de enojo, desconcierto y una inexplicable emoción que lo llenó de un pánico que no había sentido antes. El pasado que creyó perdido volvía para reclamarlo. Amelia sintió su mirada, y la vergüenza la invadió. Su plan de guardar el secreto se había desvanecido en el aire, reemplazado por la realidad de un destino que los había vuelto a unir. Intentó ocultar su vientre, sin éxito. El golpe de la realidad la dejó sin aliento. Se había convencido de que nunca lo volvería a ver, que su historia había terminado en aquella despedida al amanecer. Pero allí estaba él, parado frente a ella, no como el hombre de la noche, sino como el doctor Villafranca, un cirujano con una vida de logros y un prestigio que la hacía sentir más insignificante que nunca. El silencio entre ambos se rompió cuando una enfermera se acercó. «Doctor Villafranca, ¿hay alguna novedad?». David, sin apartar la mirada de ella, respondió con voz tensa. «No. Aún no». Se volteó hacia la enfermera, con los ojos llenos de una intensidad que la hizo retroceder. «Llévala a la sala de ultrasonido. De inmediato. Y yo me encargaré de todo». Amelia lo miró con el corazón en un puño. No había nada que pudiera hacer. Había perdido. El secreto que había guardado con tanto celo, la vida que había planeado para ella y su hijo, se había desmoronado ante sus ojos. El destino los había unido de nuevo, y esta vez, no habría escapatoria. El pasado, el presente y el futuro de ambos se había fusionado en un instante. El hombre que la había marcado, ahora estaba allí, a su lado, y un nuevo capítulo, lleno de incertidumbre y dolor, estaba a punto de comenzar. El pasillo del hospital se sentía como un túnel interminable, y la distancia entre la sala de urgencias y la de ultrasonido se le hizo a Amelia una eternidad. La enfermera la empujaba en la camilla con un cuidado profesional que ella apenas notaba, pues su mente estaba en otro lado. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, y sus manos temblaban. No podía dejar de pensar en él. En David. El hombre de la noche, el de la revista, el doctor Villafranca, ahora su médico. La ironía del destino era tan cruel que le parecía irreal. Había planeado su vida sin él, había tomado la decisión de criarlo sola, había aceptado su destino, y ahora, en el momento más frágil, el destino se reía en su cara. El peso del silencio que se había instalado entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Ella intentó no pensar en él, pero sabía que él la estaba siguiendo. Sentía su mirada, pesada y cargada de una mezcla de confusión, enojo e intensidad. Cuando llegaron a la sala de ultrasonido, él la esperó en la puerta. Entró con una autoridad que no era solo profesional, sino personal. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a la camilla.
La enfermera, sintiendo la tensión en el aire, se retiró, dejándolos solos. David se quedó petrificado al verla. La reconoció de inmediato, el recuerdo de esa noche lo sacudió, y la intensidad de sus ojos confirmó que no era un espejismo. El golpe de la realidad lo dejó sin aliento. Ella, la mujer que había buscado sin descanso, estaba allí, en su hospital, en su sala de urgencias, embarazada. El silencio entre ambos pesó más que cualquier palabra. Él intentó controlarse, pero el pánico y el desconcierto se apoderaron de él. Las preguntas se agolpaban en su mente, exigiendo respuestas que ella no estaba dispuesta a dar. ¿Eres tú?, preguntó, su voz era un susurro ronco, apenas reconocible. Amelia asintió, las lágrimas, que había guardado con tanto celo, amenazaron con desbordarse. No había nada que pudiera decir. Él se acercó a la camilla, sus ojos se detuvieron en su vientre. David, con una voz que era una mezcla de preocupación y profesionalismo, le hizo preguntas. Necesito que me digas qué es lo que sientes. ¿Desde cuándo comenzó el dolor? Amelia, con la mano en el vientre, le explicó que el dolor era insoportable, que había comenzado unas horas antes y que se sentía como un calambre. El miedo en sus ojos era evidente. ¿El bebé es mío?, preguntó, la voz tensa. Amelia no pudo responder. El miedo a su reacción, el terror de que la rechazara, de que la juzgara, la dejó sin palabras. Pero la mirada de él, que era una mezcla de enojo y desesperación, le dio el valor para responder. Sí, dijo, la voz le tembló. Sí, es tuyo. La revelación lo impactó, una mezcla de enojo, desconcierto y una inexplicable emoción que lo llenó de un pánico que no había sentido antes. El pasado que creyó perdido para siempre volvía para reclamarlo. Se alejó de la camilla, se pasó las manos por el cabello, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. Amelia sintió su pánico, y una ola de dolor la invadió. Había esperado esta reacción. Había sabido que él la juzgaría, que la culparía por no haberle dicho nada. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz era un reproche. ¿Por qué te fuiste sin decirme tu nombre? ¿Por qué no me buscaste? ¿Para qué?, respondió ella, con la voz llena de resentimiento. ¿Para qué me dijeras que no te importaba, que fue solo una noche, que no era nada? ¿Para qué me vieras con ojos de desprecio? Yo te busqué, dijo, su voz era un rugido. Volví al bar, pregunté por ti, pero nadie sabía nada. Tú te fuiste sin dejar rastro. Era lo correcto, murmuró ella, con la mirada perdida. No pertenecemos al mismo mundo. Tú eres el doctor Villafranca, el heredero de un imperio. Yo solo soy una persona más. ¿Crees que me gustaría que mi hijo creciera en un mundo de apariencias? ¿En un mundo hostil? No sabes nada de mí, respondió él, con la voz tensa. No sabes lo que he pasado, lo que he sentido desde que te fuiste. Yo no soy el hombre que pintan. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, un silencio cargado de emociones. Él se acercó a la camilla, su mirada se detuvo en su rostro. Sus ojos, que habían sido una fuente de melancolía, ahora estaban llenos de una intensidad que la abrumaba. ¿Estás bien?, preguntó, su voz era más suave. Amelia asintió, las lágrimas, que había guardado con tanto celo, cayeron por su rostro. Él, con una gentileza que la tomó por sorpresa, se acercó a ella y con un pañuelo de su bata, le limpió las lágrimas. Su contacto fue una descarga eléctrica, una confirmación de que la conexión entre ellos seguía allí, tan fuerte como la noche en que se habían conocido. Él se alejó de ella, se sentó en un banquillo y la miró, con los ojos llenos de preguntas sin respuesta. ¿Has estado en control por el embarazo? ¿Has visto a un ginecólogo?
Sí. Respondió ella, con la voz temblorosa. He ido a mis controles. Las palabras de Amelia lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Se dio cuenta de que ella había tenido que hacer todo esto sola. Las consultas, las ecografías, los chequeos. Se sintió herido. Él, el cirujano que salvaba vidas, el hombre que lo tenía todo bajo control, no había estado allí. El dolor que sintió no era solo de culpa, era de tristeza. Se dio cuenta de que ella había tenido que enfrentar sus miedos, sus dudas, su soledad, por sí misma. Y se sintió impotente. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, un silencio cargado de emociones. Él la miró, con los ojos llenos de tristeza, y le tomó la mano. Amelia, lo siento. Murmuró, su voz se quebró. Lo siento por no haber estado allí para ti. Necesito que te hagas un ultrasonido, dijo, su voz era la de un médico, profesional y autoritaria. Necesito asegurarme de que el bebé está bien. Amelia sentía a su corazón latir con fuerza. Se dio cuenta de que no tenía otra opción. Estaba en su hospital, en su sala de urgencias. El control que había intentado ejercer sobre su vida se había desvanecido en el aire. El pasado que creyó perdido volvía para reclamarlo, y el futuro, que había planeado con tanto cuidado, ahora estaba en las manos de un hombre que, aunque la había buscado, no sabía nada de ella. Se sintió expuesta, vulnerable. Pero en medio de esa vulnerabilidad, también sintió un atisbo de esperanza. Él estaba allí. Y aunque el reencuentro no había sido lo que ella esperaba, se dio cuenta de que el destino, de la forma más cruel, los había vuelto a unir. Los pensamientos iban a 1000 por hora en la mente de David mientras el ecógrafo deslizaba una sonda sobre el vientre de Amelia. La sala de ultrasonido, que solía ser un lugar de rutinas y diagnósticos, se había convertido en el epicentro de un huracán emocional. David, el cirujano experto, se sentía como un principiante. Sus manos, que habían realizado las cirugías más complejas, temblaban de una forma que nunca había experimentado. La imagen en la pantalla era la de un pequeño punto, un latido que era la prueba tangible de su existencia. Era una confirmación que lo llenó de un miedo inmenso, de una felicidad innegable y de una ira contra sí mismo. La mujer a la que había buscado sin descanso, la que había perdido en un amanecer, ahora estaba en su hospital, embarazada de su hijo. Amelia lo miró con los ojos llenos de miedo. Su silencio, que se había roto con la confesión de la paternidad, ahora volvía a instalarse. Esperaba un reproche, un juicio, una condena. Pero lo que David hizo la desarmó por completo. A pesar de la tensión, su mano se extendió y, de forma delicada, tocó el hombro de Amelia. Dime por favor que no me estás mintiendo, dijo, su voz era un murmullo ronco, cargado de una emoción que la desarmó por completo. Dime que es mío. Amelia asintió con la cabeza, una lágrima se deslizó por su mejilla. David la vio. La enfermera entró en la habitación y, al ver la tensión, se retiró discretamente. Te llevaré a una sala de recuperación. Estarás bajo mi cuidado. No te irás de aquí hasta que me asegure de que estás bien. Amelia no se resistió. No podía. Estaba débil, exhausta, y el dolor no había desaparecido por completo. Él la llevó a una sala privada, con una gentileza que la tomó por sorpresa. No era el doctor Villafranca, el cirujano famoso. Era David, el hombre de la noche sin nombres, el que se había abierto con ella. Una vez instalada en la cama, la enfermera le hizo un chequeo y se retiró. Él se quedó en la sala, sentado en un sillón, mirándola. El silencio era pesado, pero ya no era hostil. Era un silencio de preguntas sin respuesta, de un pasado que no podían cambiar, de un futuro que no podían predecir. Vendré más tarde.
dijo él, sin mirarla. No tienes que hacerlo, respondió ella. Sí que tengo, dijo él, su voz era firme. Ese bebé es mío. No voy a permitir que crezca sin un padre. No voy a dejar que se pierda, como yo me he perdido. Amelia lo miró con los ojos llenos de asombro. Él, el hombre que lo tenía todo, se había perdido. Se dio cuenta de que su fachada de éxito y de control era solo eso, una fachada. El silencio volvió a instalarse en la habitación, pero esta vez, no era un silencio de miedo, sino un silencio de esperanza. El pasado había vuelto para reclamarlo, y él, el doctor, estaba más que listo para enfrentar las consecuencias. La mañana siguiente en el hospital fue una prueba para ambos. Amelia despertó en aquella habitación confortable. David entró con la bata de cirujano, un médico, no el hombre de la noche. Su mirada era una mezcla de preocupación y de una autoridad que no había visto antes. Le hizo un chequeo, le preguntó cómo se sentía, y su profesionalismo la hizo sentir más expuesta que nunca. Había un choque de mundos en la habitación, un abismo entre la vida sencilla de Amelia y el universo de poder y prestigio de David. El bebé está bien, dijo él, su voz era seria. Gracias, respondió ella, la voz le temblaba. No tenías que hacer todo esto. Claro que sí, dijo él, su voz era firme. Es mi hijo. La palabra hijo resonó en la habitación, y la realidad los golpeó a ambos con una fuerza brutal. Se miraron, y por un instante, la barrera entre sus mundos se desvaneció. Él se sentó en la silla junto a la cama y se quitó la bata. Era David, el hombre con el que había pasado una noche de pasión. Necesitamos hablar, dijo, su voz era suave. Sé que no querías que yo me enterara. Pero ahora lo sé. Y no voy a permitir que te vayas. No pertenezco a este mundo, murmuró ella, con la mirada perdida. No quiero que mi hijo crezca en un ambiente hostil y frío. ¿Crees que mi mundo es hostil y frío? Preguntó él, su voz era un reproche. No lo sabes. Lo sé. Conozco a las familias de tu clase. Tan perfectos, tan estrictos. ¿Crees que me aceptarán? ¿Crees que aceptará a un hijo sin apellido, sin un linaje de sangre? La pregunta de Amelia lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Su madre, una mujer de la alta sociedad, una mujer que valoraba el prestigio y la reputación por encima de todo, nunca la aceptaría. El mundo de David, que ella veía como un cuento de hadas, era en realidad una prisión de oro. Mi familia es mi problema, dijo él, su voz era firme. Y mi hijo es mi responsabilidad. No voy a permitir que la presión social me quite la oportunidad de ser padre. Amelia lo miró con los ojos llenos de asombro. Se dio cuenta de que su fachada de éxito y de control era solo eso, una fachada. Él le explicó que desde su infancia había vivido bajo las expectativas de su familia, que su vida había sido un camino preestablecido que no le había dejado espacio para sus propios sueños y deseos. Le contó que la noche con ella había sido un escape de esa realidad, una oportunidad de ser David, no el doctor Villafranca. Y ahora que te encontré, no voy a dejarte ir. No por mi apellido, no por mi familia, no por nada. Ese bebé es la única cosa en mi vida que no ha sido planeada, la única cosa que es mía, solo mía. Y no voy a dejar que nada me la quite. Las palabras de David la desarmaron. Ella no había pensado que él la buscaría, que la amaría, que el bebé sería una bendición y no una carga. Ella se había convencido de que él la vería como un error, un recordatorio de una noche de locura. Pero él la miraba con una intensidad, con una mezcla de enojo, de dolor y de una esperanza que la hizo dudar.
El silencio se instaló entre ellos de nuevo, un silencio cargado de emociones. No sé qué hacer, murmuró ella, con la voz quebrada. No tienes que hacer nada. Solo déjame estar presente. Déjame estar a tu lado, a su lado. El ruego de David la conmovió. Él, el hombre que lo tenía todo, estaba rogando por un lugar en su vida. La fuerza que ella había forjado en las últimas semanas, la decisión de seguir adelante sola, comenzó a tambalearse. Se dio cuenta de que lo que sentía no era solo miedo, sino el deseo de tenerlo a su lado. Él la miró con los ojos llenos de súplica. Amelia lo vio, no como el doctor Villafranca, sino como un hombre que estaba perdido, un hombre que la necesitaba tanto como ella a él. El choque de sus mundos era un hecho. Pero se dio cuenta de que sus mundos no eran tan diferentes. Ambos se habían perdido, ambos se habían sentido solos, ambos estaban en una búsqueda de algo real, de algo que los hiciera sentir que su vida tenía un propósito. La puerta de la habitación se abrió, y una enfermera entró para hacerle una revisión a Amelia. David se retiró a un rincón, con la mirada fija en ella, una promesa silenciosa en sus ojos. Él la miró como un hombre que ya no tenía miedo, un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Amelia se dio cuenta de que su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaba de la presencia de David, de su mirada, de su promesa. El camino que tenían por delante sería difícil. La presión social, la opinión de la familia, el choque de sus mundos. Pero por primera vez, Amelia no se sintió sola. Una vez que la enfermera se retiró, David se acercó a la camilla. Su rostro, que segundos antes había sido una máscara de preocupación, ahora mostraba la determinación de un médico. Sostuvo la mano de Amelia, con una suavidad que la desarmó, y con su pulgar le acarició el dorso. Los resultados de los exámenes indican que todo está bien. Dijo, su voz era un murmullo tranquilizador. El dolor se debe a una complicación menor. Te voy a dar un tratamiento para aliviar el dolor, pero debes guardar reposo absoluto. Amelia lo miró con los ojos llenos de asombro. Él, el hombre que la había encontrado en una sala de urgencias, ahora estaba cuidándola, protegiéndola, como si fuera lo más importante en su vida. Le explicó el tratamiento, le dio las indicaciones, y le aseguró que él estaría allí para lo que ella y el bebé necesitaran. Yo me encargaré de todo. Dijo, su voz era suave. No te preocupes por nada. Solo concéntrate en descansar y en cuidarte. Y no te vayas. No te vuelvas a ir de mi vida. La súplica de David la conmovió. Él, el hombre que lo tenía todo, estaba rogando por un lugar en su vida. Se dio cuenta de que lo que sentía no era solo miedo, sino el deseo de tenerlo a su lado. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, un silencio cargado de emociones. Él la miró, no como el doctor Villafranca, sino como un hombre que estaba perdido, un hombre que la necesitaba tanto como ella a él. El choque de sus mundos era un hecho. Pero se dio cuenta de que sus mundos no eran tan diferentes. Ambos se habían perdido, ambos se habían sentido solos, ambos estaban en una búsqueda de algo real, de algo que los hiciera sentir que su vida tenía un propósito. Él se acercó a la camilla, le dio un beso en la frente, y se retiró de la habitación, dejándola sola con la promesa silenciosa en sus ojos. Los días que siguieron al reencuentro en el hospital se convirtieron en una especie de tregua forzada. Amelia se quedó en la habitación, observando el mundo de David desde una ventana. Él se había convertido en su sombra silenciosa. Entraba y salía de la habitación con una naturalidad que la desarmaba. Ya no era el doctor Villafranca, el cirujano, sino David, el hombre con una mirada melancólica que le traía un café por las mañanas. Le dejaba libros sobre la mesa y se sentaba en el sillón a leer sus expedientes mientras la veía dormir.
Su presencia la hacía sentir a salvo, pero también expuesta. El contraste entre la vida de David y la suya se hacía cada vez más evidente, un abismo social que la hacía dudar de sus intenciones. Una vez que fue dada de alta, David no se rindió. La acompañó a las consultas, la cuidó en los detalles más mínimos y mostró un lado protector que ella no esperaba. Un día, la llevó a una sala de ultrasonido. Le dijo que quería escuchar el corazón del bebé. Amelia, que había escuchado el latido sola, sin compañía, no pudo evitar que una lágrima se le escapara. El sonido del corazón, un latido fuerte y constante, los unió por primera vez de una forma que no era física. David, al escuchar el latido, cerró los ojos y su rostro se iluminó con una sonrisa que la desarmó por completo. No era la sonrisa del doctor, era la sonrisa del padre. Se acercó a ella y le tomó la mano. La calidez de su mano en la de ella la hizo sentir segura. «Bola, pequeño», murmuró él, con la voz llena de una ternura que la conmovió. «Soy tu papá. Y voy a cuidarte. A ti y a tu mamá». Amelia se sintió conmovida por sus palabras. En ese instante, se dio cuenta de que el hombre que tenía al lado era más que un apellido, que un prestigio. Era un hombre con un corazón que estaba dispuesto a proteger a su hijo, a pesar de todo. La fuerza que ella había forjado en las últimas semanas, la decisión de seguir adelante sola, comenzó a tambalearse. Se dio cuenta de que lo que sentía no era solo miedo, sino el deseo de tenerlo a su lado. El primer acercamiento fue gradual. Él la invitó a cenar. La conversación se volvió más personal. Ella le contó de sus sueños de ser fotógrafa, de su frustración, de la soledad que había sentido. Él le habló de su infancia, de la presión de su padre, del vacío que había sentido a pesar de tenerlo todo. «La gente me mira y ve a un hombre exitoso», dijo, con la mirada perdida. «Pero yo veo a un hombre que se perdió en el camino. Y tú me encontraste». Las palabras de David la conmovieron. Ella, que se había sentido sola, se dio cuenta de que él, a pesar de tenerlo todo, se había sentido más solo que ella. El choque de sus mundos era un hecho, pero se dio cuenta de que sus mundos no eran tan diferentes. Poco a poco, Amelia comenzó a derribar sus muros. Le permitió que la acompañara a las consultas. Le contó sus miedos, sus preocupaciones. Le confió el nombre que había pensado para el bebé. Y él, en lugar de juzgarla, la escuchó con una paciencia y una compasión que la hizo sentir segura. Él la miró, no como la mujer de una noche, sino como la madre de su hijo, la mujer que lo había devuelto a la vida. Una tarde, mientras la acompañaba al parque, se sentaron en un banco, en silencio. Ella lo miró, y vio que él la miraba con una intensidad, con una mezcla de dolor y de una esperanza que la hizo dudar. Él se dio cuenta de lo que sentía. El ruego de David la conmovió. Él, el hombre que lo tenía todo, estaba rogando por un lugar en su vida. La fuerza que ella había forjado en las últimas semanas, la decisión de seguir adelante sola, comenzó a tambalearse. Se dio cuenta de que lo que sentía no era solo miedo, sino el deseo de tenerlo a su lado. El primer beso fue inesperado, pero bienvenido. Sucedió una tarde en la que él la llevó a un restaurante, un lugar discreto donde no los conocía nadie. La conversación fluyó de forma natural. Hablaron de sus sueños, de sus miedos y de la extraña conexión que sentían. Cuando se levantaron para irse, él se acercó a ella, la miró a los ojos y la besó. No era un beso de pasión, sino un beso de promesa. Un beso que decía, estoy aquí. Y no me voy a ir. Y ella, por primera vez, sintió que podía confiar en él, que podía entregar su corazón, que podía arriesgarse a amar. El beso fue el final de la tregua. Y aunque el camino que tenían por delante sería difícil,
la presión social, la opinión de la familia, el choque de sus mundos, Amelia se dio cuenta de que por primera vez, no se sentía sola. Y David, por primera vez, sintió que su vida tenía un propósito. La tregua que había existido entre David y Amelia comenzó a mostrar sus primeras grietas. La proximidad diaria había hecho que las paredes que ambos construyeron a su alrededor se volvieran más porosas, y las emociones que habían guardado bajo llave amenazaban con desbordarse. Estaban en el apartamento de ella, un lugar modesto y lleno de vida que contrastaba brutalmente con el mundo estéril y lujoso de David. Él la había llevado a su casa después de una consulta, y el ambiente se sentía tenso, cargado de una energía no reconocida. Amelia le ofreció un café, sus movimientos eran cautelosos, como si temiera romper un silencio que de por sí era frágil. David, en lugar de sentarse, se detuvo frente a una fotografía que ella había tomado. Era un primer plano de unas flores silvestres, capturadas con una luz suave y de intimidad. ¿Por qué no te dedicaste a esto?, preguntó, su voz era un murmullo suave. Amelia se encogió de hombros, con la mirada fija en su taza. No tenía tiempo. O el dinero. No era un trabajo real. La respuesta la hizo sentir como si estuviera perdiendo una oportunidad, como si sus sueños fueran menos importantes. David sintió el mismo dolor que ella. Él, que había sacrificado su pasión por la medicina, se dio cuenta de que ella, con su talento, había hecho lo mismo. Debería seguir haciéndolo, dijo, su voz era firme. No dejes que tu talento se pierda. No tienes derecho a decirme qué debo hacer con mi vida, respondió ella, con la voz cargada de resentimiento. No sabes lo que se siente tener que sacrificar todo por el bien de alguien más. No tienes idea de lo que se siente tener que tomar decisiones por tu cuenta. Las palabras de Amelia lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Él, que había vivido su vida bajo la sombra de las expectativas de su familia, se sintió juzgado, incomprendido. No tienes ni idea, respondió él, su voz era un rugido. No sabes lo que se siente tener que vivir para complacer a los demás. Mi vida ha sido un camino preestablecido, sin un solo desvío. Mi carrera, mis logros, mi nombre. Nada ha sido mío. Y ahora que tengo la oportunidad de ser un padre, ¿crees que voy a dejarla ir por tu miedo? Amelia se quedó sin aliento. Las palabras de David le dolieron, pero también le abrieron los ojos. Ella se había convencido de que él era perfecto, que su vida era un cuento de hadas. Pero él, con su voz quebrada y sus ojos llenos de dolor, le mostraba la verdad. Se acercó a él, y se detuvo a solo unos centímetros de su rostro. No es mi miedo, respondió ella, con la voz cargada de una honestidad brutal. Es el miedo de que no seas la persona que quiero que seas. Es el miedo de que esta sea solo una aventura para ti. Es el miedo de que un día te canses, de que te vayas y nos dejes. La verdad, sin un filtro, resonó en la habitación. David la miró, y su enojo se desvaneció, reemplazado por una tristeza profunda. Se dio cuenta de que su fachada de éxito y de control, de hombre sin sentimientos, había herido a la persona que más le importaba. Nunca me iré, dijo, su voz era un susurro. No me iré de tu lado. No te dejaré. Ni a ti, ni a nuestro hijo. La tensión entre ellos era palpable. Los recuerdos de esa noche en el hotel, de los besos, de las caricias, ardían en el aire. La discusión los había dejado sin aliento, expuestos, con las emociones a flor de piel. El silencio se instaló entre ellos, un silencio pesado, pero ya no hostil. Era un silencio de preguntas sin respuesta, de un pasado que no podían cambiar, de un futuro que no podían predecir. Se miraron a los ojos, y en esa mirada, se dijeron todo lo que no se habían atrevido a decir.
El miedo de ella, la añoranza de él, el deseo de ambos, todo estaba allí, en la intensidad de sus ojos. La distancia entre sus cuerpos se hizo insoportable. Él se acercó a ella, su mano se extendió y, de forma delicada, le acarició el rostro. Ella cerró los ojos y se rindió al momento. El beso llegó como un incendio, apasionado, urgente, lleno de todo lo que habían callado. Lo que nació como una atracción física ahora se convertía en algo que ninguno de los dos podía negar. El beso fue un torbellino de emociones, una liberación de todo lo que habían guardado en el pecho. Fue un beso que supo a desesperación, a promesa, a un amor que se negaba a morir. En ese beso, se dijeron te extrañé, te necesito, te quiero. Se entregaron al momento, sin pensar en el mañana, sin pensar en sus diferencias, sin pensar en el choque de sus mundos. Cuando el beso terminó, se separaron, sin aliento. El silencio era pesado, pero ya no era hostil. Era un silencio de asombro. Ambos se miraron, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de confusión, de enojo, de dolor y de una inexplicable emoción. Se dieron cuenta de que lo que sentían no era solo una atracción física, era un amor que se había forjado en la adversidad, en la distancia, en el dolor. El beso inesperado había borrado la línea entre el pasado y el presente, pero no borró la realidad que los esperaba. Al día siguiente, David le propuso a Amelia ir a su casa para hablar con su madre. Él quería que ella supiera la verdad, que conociera a la mujer que había cambiado su vida, que entendiera que su hijo era real. Amelia, con el corazón en la garganta, aceptó la invitación. La idea de conocer a la mujer que había visto en las revistas, la mujer que representaba todo lo que la aterraba, la llenaba de pánico, pero la determinación en los ojos de David la convenció de que no estaba sola. La mansión de los Villafranca era una obra de arte, un castillo de cristal y mármol que se alzaba sobre la ciudad. Al entrar, Amelia se sintió como una extraña, una intrusa en un mundo al que no pertenecía. La madre de David, Eleanor Villafranca, una mujer elegante y estricta, la recibió con una sonrisa helada. Sus ojos, llenos de una curiosidad que no disimulaba, la recorrieron de arriba abajo, como si estuviera analizando cada detalle de su apariencia. La tensión en el aire era palpable. David, con una naturalidad que la asombró, le presentó a Amelia como una amiga. Su madre asintió, con una sonrisa forzada. Se sentaron en el salón, y David, con una calma que lo hacía ver como un hombre de negocios, le contó a su madre la verdad sobre la noticia del embarazo. Eleanor lo escuchó, con el rostro inexpresivo, con los ojos llenos de una frialdad que la hizo temblar. Cuando David terminó de hablar, el silencio se hizo profundo. Amelia se sintió como una extraña en la habitación. David se acercó a ella y le tomó la mano. Su madre, con una mirada de desprecio, la miró, y las palabras que salieron de su boca fueron un golpe bajo. ¿Estás seguro, David? Preguntó su madre, su voz era un susurro frío. ¿Estás seguro de que esta mujer sin apellido ni fortuna es la madre de tu hijo? ¿Estás seguro de que no es una cazafortunas? Las palabras de su madre la hirieron, como si fueran un cuchillo. Amelia se levantó, con el corazón en la garganta. David se levantó con ella, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. No te atrevas a hablarle así, dijo, su voz era un rugido. Amelia no es una cazafortunas. Es una persona real, con un corazón real. Es la madre de mi hijo. David, por favor, no te dejes engañar. Respondió su madre, su voz era una súplica. Esta mujer no es para ti. No es de nuestro mundo. No es de nuestra clase. No me importa. Dijo él, su voz era firme. No me importa la clase, ni el apellido, ni el dinero.
Lo único que me importa es que estoy a punto de tener un hijo, y que su madre es la única mujer que me ha hecho feliz. La discusión se hizo más intensa, más cargada de emociones. Eleanor se levantó, con los ojos llenos de ira, y se acercó a Amelia. «Te lo advierto, muchacha», dijo, su voz era un susurro frío. «No te atrevas a arruinar su futuro». Amelia la miró con los ojos llenos de miedo. David, que vio el miedo en sus ojos, la tomó de la mano y la sacó de la habitación. Él la llevó a un jardín, la besó, y le prometió que no la dejaría sola, que la protegería de todo, incluso de su propia madre. «Lo siento», murmuró él, con la voz quebrada. No sabía que iba a reaccionar así. «Sí lo sabías», respondió ella, con la voz cargada de resentimiento. Amelia, que se sentía humillada, traicionada, decidió que lo mejor era alejarse de David. La presión social, la opinión de la familia, el choque de sus mundos, era demasiado para ella. David, por su parte, se quedó en el jardín, solo. Se sentía humillado, frustrado, enojado. No podía creer que su madre hubiera actuado así, que hubiera sido tan cruel con la mujer que amaba. Se dio cuenta de que su familia, que él creía que lo apoyaría, era el mayor obstáculo en su camino. Él la había prometido a Amelia que la protegería de todo, pero se dio cuenta de que el mayor peligro no venía de afuera, sino de su propia familia. Y se prometió a sí mismo que no la dejaría ir, que lucharía por ella, que la recuperaría, sin importar lo que le costara. El amor que había florecido en su corazón se convirtió en una determinación que lo haría luchar por la mujer que amaba, a pesar de todo. La presión que Amelia había sentido en la casa de David se convirtió en un nudo de angustia en su pecho. Se alejó de él, no por falta de amor, sino por miedo. El miedo a lo que su mundo significaba, el miedo a la presión, el miedo a los ojos de su madre, llenos de desprecio. Volvió a su apartamento, a su vida sencilla, y se convenció de que había hecho lo correcto. No quería que su hijo creciera en un ambiente hostil, en un mundo donde su madre no era lo suficientemente buena, en un mundo donde un apellido era más importante que el amor. David la buscó, pero ella se negó a responder a sus llamadas y mensajes. Se sentía frustrado, enojado, herido. El vacío que sentía sin ella era insoportable. Se sentía como un náufrago en el mar, buscando un faro que no existía. Y se dio cuenta de que no solo había perdido a la mujer que amaba, sino que había perdido la oportunidad de ser un padre para su hijo. El dolor de la humillación la persiguió hasta su apartamento. Amelia se sentía herida, traicionada. Había confiado en David, le había dado una oportunidad, y su familia la había juzgado y la había humillado. Se sentía sola, perdida. Las lágrimas, que había guardado con tanto celo, cayeron por su rostro, sin que pudiera detenerlas. El peso de su secreto, de sus dudas, de sus miedos, la había abrumado. Tomó su teléfono y llamó a la única persona que podía entenderla, a su mejor amiga Sofía. Sofía llegó en minutos, con un abrazo y una mirada de compasión que la hizo sentir que no estaba sola. Amelia le contó todo, las palabras de la madre de David, el desprecio en sus ojos, el peso de su apellido. Sofía la escuchó, sin juzgarla, sin interrumpirla, dejando que su amiga liberara toda la angustia que llevaba en el pecho. «Amelia, te lo dije», dijo Sofía, su voz era suave. «Ese mundo no es para ti. No te mereces a alguien que te humille, que te haga sentir que no vales nada. Tú eres una persona increíble, y te mereces a alguien que te ame, que te valore, que te proteja». Las palabras de su amiga fueron un bálsamo para su alma. Ella se convenció de que había hecho lo correcto. Lo mejor era alejarse de David, de su mundo de apariencias, de su familia hostil.
Lo mejor era proteger a su hijo, darle una vida sencilla, una vida llena de amor, lejos de la presión social y de los ojos de la madre de David, llenos de desprecio. Mientras tanto, en el hospital, David se sentía perdido. El vacío que sentía sin ella era insoportable. Él, el cirujano que salvaba vidas, el hombre que lo tenía todo bajo control, se sentía un inútil. Había intentado contactarla, pero ella se negaba a responder a sus llamadas. Él, que la había prometido que la protegería de todo, había fallado. Su madre, que se había enterado de la confrontación, acudió al hospital. Entró en la oficina de David, con un rostro que no mostraba compasión. «David, tienes que escucharme», dijo su madre, su voz era una súplica. «Esa mujer no es para ti. No puedes arruinar tu futuro por un capricho». «No es un capricho», respondió él, su voz era un rugido. «Es mi vida. Es mi hijo. Es la mujer que amo». La discusión se hizo más intensa, más cargada de emociones. Su madre, que había intentado convencerlo de que la dejara, se dio cuenta de que su hijo no la escucharía. Se acercó a él, y con una voz que era un susurro frío, le propuso una idea que la dejó sin aliento. «Si el problema es el bebé, David», dijo su madre, su voz era un murmullo, «siempre podemos quitárselo. Con las influencias de la familia, podemos tener la custodia del niño. Podemos criarlo como un Villafranca, y la mujer, ella desaparecerá». Las palabras de su madre lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Se sintió como si un balde de agua fría lo hubiera despertado. La mirada de su madre, llena de una frialdad y de una crueldad que no había visto antes, lo hizo temblar. El enojo lo invadió, un enojo que no era solo por ella, sino por la crueldad que ella representaba. «Nunca», dijo él, su voz era un susurro, pero su mirada era un rugido. «Nunca le haría daño a Amelia. La amo. Y no solo la amo a ella, amo a mi hijo. Y si tengo que renunciar a mi apellido, a mi familia, a mi prestigio, lo haré. Porque lo único que importa es que estoy a punto de tener un hijo y que su madre es la única mujer que me ha hecho feliz. Y si tengo que luchar contra ti, lo haré. No voy a permitir que le hagas daño a Amelia y no voy a permitir que me separes de mi hijo». Una tarde, mientras estaba en su apartamento, un dolor agudo la hizo detenerse. El dolor era diferente al de la primera vez, era más intenso, más profundo. El pánico se apoderó de ella, el miedo que había guardado bajo llave amenazaba con desbordarse. Cayó al suelo, con la mano en el vientre, y sintió un dolor insoportable. Tomó el teléfono, con la mano temblorosa, y llamó al único hombre que podía ayudarla. A David. Cuando David recibió la llamada, el corazón se le detuvo. La voz de Amelia, llena de dolor y de pánico, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Le preguntó dónde estaba, y corrió al apartamento de ella. Al verla en el suelo, pálida y con el rostro contraído por el dolor, sintió un miedo que nunca había experimentado. La cargó en sus brazos, con una fuerza que no sabía que tenía, y la llevó a su coche. El trayecto hacia el hospital se le hizo una eternidad. Amelia, con la mano en el vientre, murmuraba oraciones, pidiéndole al universo que su bebé estuviera bien. David, con la mirada fija en el camino, se sentía impotente. Él, el cirujano que salvaba vidas, el hombre que lo tenía todo bajo control, se sentía un inútil. La idea de que pudiera perder a su hijo, a la mujer que amaba, lo llenaba de un pánico que lo paralizó. Una vez en el hospital, la llevaron a la sala de urgencias. David, con la bata de cirujano, entró con ella, y se aseguró de que los mejores especialistas se hicieran cargo. Se quedó a su lado, sosteniendo su mano, murmurando palabras de aliento, prometiéndole que todo estaría bien.
pero su mirada, llena de un miedo que no podía disimular, la hizo dudar. El dolor era insoportable, una tortura silenciosa que la hacía temblar. Las lágrimas, que había guardado con tanto celo, cayeron por su rostro, sin que pudiera detenerlas. David se sintió desarmado. Se inclinó sobre ella, le limpió las lágrimas con su pulgar y la besó en la frente. Se quedó a su lado, en silencio, hasta que el dolor comenzó a desaparecer. El doctor regresó con un diagnóstico. Había una pequeña complicación en el embarazo, pero que se podía resolver con un tratamiento y con reposo absoluto. David suspiró, un suspiro de alivio que le salió del pecho, y se quedó a su lado, sosteniendo su mano, prometiéndole que no la dejaría sola. Amelia, que estaba exhausta, se quedó dormida. David se quedó en el sillón, sin dormir, con la mirada fija en ella, en la mujer que había cambiado su vida, en la mujer que lo había devuelto a la vida. Se dio cuenta de que lo que sentía por ella no era solo un deseo, era un amor profundo, un amor que lo hacía sentir que su vida tenía un propósito. Y se prometió a sí mismo que no la dejaría ir. Pasó las noches en vela en el hospital, confesándose a sí mismo que ya no podía imaginar un futuro sin ella. Se dio cuenta de que la había perdido una vez, y que el miedo de perderla de nuevo era insoportable. Y se prometió a sí mismo que no importaría la presión social, ni la opinión de su madre, ni el choque de sus mundos. Lo único que importaba era que la amaba, que su hijo era real, y que su futuro estaba con ella. El miedo que había sentido, el pánico de perderla, se convirtió en una determinación de hierro que lo haría luchar por la mujer que amaba, sin importar lo que le costara. El amor que había florecido en su corazón, se convirtió en una fuerza que lo haría luchar por la mujer que amaba, a pesar de todo. El hospital, que la noche anterior había sido un escenario de pánico y dolor, se había transformado en un santuario de intimidad. La sala de Amelia era un oasis de calma, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas, pintando las paredes con un brillo suave. Ella estaba recostada en la cama, todavía exhausta, pero el dolor había desaparecido. David estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano, la mirada fija en su rostro. La intensidad de su mirada la hizo sentir expuesta, pero ya no había miedo en ella. La noche anterior, el miedo de perder a su hijo y a ella había borrado la última barrera entre ellos. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era un silencio de preguntas sin respuesta, de un pasado que no podían cambiar, de un futuro que no podían predecir. David rompió el silencio con una voz que era un susurro ronco, apenas reconocible. Me morí de miedo. Dijo, su voz era sincera. Cuando recibí tu llamada, pensé que te había perdido. A ti y a nuestro bebé. Y en ese instante, me di cuenta de que mi vida sin ustedes no tenía sentido. Amelia lo miró con los ojos llenos de asombro. Él, el hombre que lo tenía todo, se había dado cuenta de que su vida sin ella no tenía sentido. Se sintió conmovida por sus palabras. Nunca te olvidé, Amelia. Dijo él, su voz era un susurro. Nunca. Te busqué, volví al bar, pregunté por ti, pero no había rastro de ti. Y cada día, me sentía más frustrado. Me sentía vacío. Y me di cuenta de que esa noche, esa casualidad, había cambiado todo lo que creía sobre el amor. Las palabras de David la desarmaron. Ella, que se había convencido de que él la había olvidado, se dio cuenta de que lo que había sentido no había sido una fantasía. Él la miró con los ojos llenos de súplica. No quiero que te vayas. Dijo, su voz era firme. No te vuelvas a ir de mi vida. Amelia, que había guardado sus miedos bajo llave, se dio cuenta de que era hora de confesarse. Le contó sus miedos, sus inseguridades, la soledad que la había acompañado desde que se enteró del embarazo.
Le confesó que el miedo a sufrir la había llevado a planear su vida sin él, a decidir que lo mejor era seguir adelante sola. No es fácil para mí, David. Dijo, su voz era un susurro. Tu mundo es diferente al mío. No es fácil confiar en ti. No es fácil dejarme llevar. No es fácil creer que esto es real. Lo sé. Dijo él, su voz era suave. Pero no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí. Te cuidaré. Cuidaré de nuestro bebé. Te daré todo lo que necesites, pero lo más importante, te daré mi amor. Y si no puedes confiar en mí, confía en lo que sientes por mí. Amelia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sus palabras eran un bálsamo para su alma. Ella se dio cuenta de que no solo sentía miedo, sino que también sentía un deseo de creer en lo que ambos sentían. El amor comenzó a abrirse paso entre las heridas y las dudas. No sé cómo será esto, dijo ella, su voz era un murmullo. Tengo miedo. Miedo de que tu familia no me acepte. Miedo de que tu mundo me consuma. No te preocupes por eso. Dijo él, su voz era firme. Mi familia es mi problema. Y mi mundo es el tuyo. No te voy a dejar. El silencio se instaló entre ellos de nuevo. No era un silencio de miedo, sino un silencio de esperanza. David se acercó a ella, la besó en los labios, y le prometió que su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaría de su presencia. Amelia, con el corazón en un puño, se rindió al momento. El beso fue un torbellino de emociones, una confirmación de que su amor era real. Quiero intentarlo, dijo ella, con la voz cargada de una honestidad brutal. Quiero creer en lo que siento. Creer en lo que sientes. Creer en nosotros. Las palabras de Amelia lo desarmaron. Él la abrazó con una fuerza que la dejó sin aliento. Se quedaron en el abrazo por un largo rato, sin hablar, sin decir nada. El amor que había florecido en su corazón se convirtió en una determinación que los haría luchar por su futuro, a pesar de todo. Se dieron cuenta de que su amor no era un cuento de hadas, sino una historia real, llena de obstáculos y de dudas. Pero también se dieron cuenta de que su amor era una fuerza que los haría superar cualquier obstáculo. El amor, que había nacido en una noche sin nombres, ahora se convertía en una realidad. Y David y Amelia, dos almas perdidas, se encontraron y se dieron cuenta de que su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaba de un propósito. El amor comenzó a abrirse paso entre las heridas y las dudas. Y se prometieron que no se dejarían ir, que su amor sería su ancla, su refugio, su hogar. El amor, que había sido un fantasma, ahora era una realidad. El tiempo se había convertido en un aliado y en un enemigo. Los meses pasaron, y el amor entre David y Amelia crecía con cada día. Él la cuidaba con una devoción que la conmovía, la acompañaba a cada consulta, la mimaba con detalles que no eran caros, sino que eran de corazón. La llevó a conocer a su familia, y aunque el encuentro con su madre fue tenso, la presencia de David, la promesa de su amor, la hizo sentir fuerte. La casa, que una vez fue un castillo hostil, se convirtió en un lugar de refugio, un lugar donde su amor y el de su hijo se hicieron más fuertes. Amelia, por su parte, se dedicó a su fotografía. Con el apoyo de David, montó un pequeño estudio en su apartamento. Sus fotografías, que antes eran un pasatiempo, se convirtieron en su pasión. El arte de la fotografía le dio un nuevo propósito, una forma de expresar todo lo que sentía. El amor de David la había liberado, la había hecho sentir que era digna de ser amada, que era digna de ser feliz. Una noche, en medio de la madrugada, un dolor agudo la hizo despertar. Las contracciones. El momento que había esperado con una mezcla de miedo y de emoción, había llegado.
Despertó a David, y él, con calma, la llevó al hospital. Se sentía asustada, el miedo de la primera vez regresó, pero la mano de David, que sostenía la suya con una fuerza que la tranquilizaba, la hizo sentir que no estaba sola. En el hospital, él permaneció a su lado, sosteniendo su mano, murmurando palabras de aliento. Y en ese instante, David se dio cuenta de que no solo estaba a punto de convertirse en padre, sino que estaba a punto de nacer como un hombre nuevo. Un hombre que había encontrado un propósito en su vida, un propósito que se llamaba Amelia y un bebé. Las horas pasaron, llenas de nervios y de lágrimas. Las contracciones se hicieron más fuertes, el dolor era insoportable, pero la mano de David, que la sostenía con una fuerza que la tranquilizaba, la hacía sentir que no estaba sola. Se dio cuenta de que lo que sentía por él no era solo una atracción, era un amor profundo, un amor que la hacía sentir que su vida tenía un propósito. Cuando llegó el momento, David permaneció a su lado, sosteniendo su mano. La miraba con una intensidad que la hizo sentir que era la única persona en la habitación. Él la vio dar a luz a un bebé sano, a un bebé que era la prueba tangible de su amor. La emoción lo desbordó, una mezcla de felicidad, de asombro y de una gratitud que no podía expresar con palabras. Sostuvo a su hijo en sus brazos, y se dio cuenta de que su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaba de un propósito. Él la miró, y en sus ojos, no había dudas, ni distancias, ni excusas. Solo amor. Un amor que se había forjado en la adversidad, en la distancia, en el dolor. Y ella, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que lo que sentía no era solo un deseo, era un amor que la hacía sentir que su vida tenía un propósito. Él se acercó a la camilla, le dio un beso en los labios, y le prometió que su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaba de un propósito. Él se prometió a sí mismo que no la dejaría ir y que lucharía por ella. El amor que había nacido en una noche sin nombres, ahora se convertía en una realidad. Y David y Amelia, dos almas perdidas, se encontraron y se dieron cuenta de que su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaba de un propósito. El amor comenzó a abrirse paso entre las heridas y las dudas. Y se prometieron que no se dejarían ir, que su amor sería su ancla, su refugio, su hogar. El amor, que había sido un fantasma, ahora era una realidad. El hospital era un nido de calma. La noche había caído, y la habitación de Amelia estaba en penumbra. Ella estaba recostada en la cama, con su bebé en brazos, el rostro sereno y lleno de una paz que la hacía ver como una madre, como la mujer más hermosa del mundo. David la miraba, con el corazón en un puño. Su vida, que antes era una serie de logros y de expectativas, ahora era una serie de momentos. Momentos que eran sagrados. La primera vez que vio a su hijo, la primera vez que lo sostuvo en brazos, la primera vez que sintió el amor que no había sentido antes. Y se dio cuenta de que no quería vivir un solo momento más sin ella. Se acercó a la cama y tomó la mano de Amelia. Ella lo miró, sus ojos, llenos de amor y de cansancio, lo hicieron sentir que su vida tenía un propósito. Él, que era un hombre de ciencia, un hombre de lógica, se dio cuenta de que el amor no tiene un nombre, ni un apellido, ni una fortuna. El amor solo tiene un propósito. Y su propósito era ella. Amelia. Dijo, su voz era un susurro. No quiero que volvamos a separarnos. He pasado noches en vela pensando en ti. Y en el instante en que te vi en esa sala de urgencias, supe que mi vida no tenía sentido sin ti. Y ahora, que tengo a nuestro hijo en mis brazos, me doy cuenta de que no quiero vivir un solo momento más sin ti. Las lágrimas cayeron por el rostro de Amelia. Ella lo miró, con el corazón en un puño. Se dio cuenta de que lo que sentía por él no era solo un deseo,
era un amor que la hacía sentir que su vida tenía un propósito. Amelia, dijo él, su voz era un susurro, y se sacó del bolsillo un pequeño anillo de oro blanco con una esmeralda que reflejaba la luz de sus ojos. Cásate conmigo. Quiero que seas mi esposa. Quiero tener la oportunidad de amarte para el resto de mi vida. La pregunta, que había estado en el aire durante meses, por fin se había hecho. Amelia lo miró, con los ojos llenos de amor. Sí, dijo, con la voz quebrada. Sí, David, me caso contigo. Él la besó, y la abrazó. Un abrazo que la hizo sentir que estaba en casa. Un abrazo que la hizo sentir que, por fin, después de un largo viaje, había llegado a su destino. Su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaba de un propósito. Y en la intimidad de la habitación, se miraban, con la complicidad de quienes atravesaron pruebas para llegar a donde estaban. Aquella noche sin nombres que parecía un error se transformó en el inicio del amor más grande de sus vidas. 5 años habían transcurrido desde aquella noche en el hospital, y la vida de David y Amelia se había asentado en una rutina que era todo menos monótona. Aquel apartamento de una habitación, testigo de los miedos y las decisiones de Amelia, se había transformado en un hogar. Las paredes, antes desnudas, estaban ahora adornadas con las fotografías de ella, capturando los momentos más preciosos de su vida, la primera sonrisa de Leo, las tardes en el parque, la complicidad en los ojos de David. El aire, que una vez fue denso por la incertidumbre, ahora olía a café recién hecho por las mañanas y a las risas de un niño. Leo, su hijo, era el centro de su universo. Con sus ojos del color de la miel y una sonrisa traviesa que heredó de Amelia, crecía feliz, ajeno al torbellino de emociones que había precedido a su nacimiento. Su energía y su curiosidad llenaban la casa de vida. David, el cirujano brillante, el hombre de prestigio, había encontrado en la paternidad un propósito que ni su carrera ni su apellido le habían dado jamás. Los fines de semana no eran para conferencias ni cenas de gala, sino para construir fuertes de almohadas en la sala, leer cuentos antes de dormir y enseñar a su hijo a patear una pelota de fútbol en el parque. La mano que una vez empuñó un bisturí con precisión milimétrica, ahora sostenía la pequeña mano de Leo con una ternura infinita. En esos momentos, Amelia lo veía y su corazón se llenaba de una gratitud que la desbordaba. Él no era solo el padre de su hijo, era el hombre que se había liberado para amarlos a ambos. Amelia, por su parte, había florecido. Su pasión por la fotografía, que había sido solo un sueño, se había convertido en una exitosa carrera. Sus fotografías no eran solo imágenes, eran historias. Había encontrado su voz en el arte de capturar la luz y la sombra de la vida cotidiana. Sus obras, llenas de autenticidad y emoción, habían llamado la atención y ahora sus fotografías se exhibían en galerías, pero su proyecto más preciado era el álbum de fotos familiar. Un libro que capturaba su historia desde el primer ultrasonido, un recordatorio tangible de que el amor es el único hilo que los unía. La familia de David, que se había opuesto a su amor, había tenido que ceder. La madre de David, Eleanor, se había visto forzada a enfrentar la felicidad que su hijo había encontrado. Al principio, sus visitas eran formales y tensas, pero con el tiempo, el amor de David y la inocencia de Leo habían derretido su corazón. La primera vez que vio a su nieto, su rostro, que siempre fue una máscara de frialdad, se iluminó con una sonrisa que la hizo ver como una abuela de verdad. Ahora, sus visitas no eran una obligación, sino una oportunidad para ver a su hijo feliz y a su nieto, la prueba de que el amor de David no había sido un error, sino una bendición. La presión social y la opinión de la familia de David, que una vez fue un obstáculo insuperable, se había desvanecido. El amor de David y Amelia había superado las barreras sociales, las barreras familiares, las barreras de sus propios miedos.
Y en el final, se habían dado cuenta de que el amor es el único apellido que importa. En las noches, cuando Leo dormía y el mundo se silenciaba, David y Amelia se sentaban en el sofá, con una taza de té, y se miraban, con la complicidad de quienes atravesaron pruebas para llegar a donde estaban. A veces, hablaban de esa noche, de la casualidad que los había unido. Él le confesaba que aún no entendía cómo un encuentro tan fugaz había podido cambiar su vida. Y ella, con una sonrisa, le respondía que el destino los había unido. Una noche, David la miró, con la misma intensidad que la primera vez. «Te amo, Amelia», dijo, su voz era un susurro. «Gracias por haberme encontrado. Por haberme dado una razón para vivir». Amelia, lo besó. «Gracias a ti», respondió ella. «Por haberme salvado. Por haberme hecho creer que el amor existe». La historia de David y Amelia, que había comenzado con una noche de pasión inesperada, se había convertido en el inicio de un amor verdadero. Y en la intimidad de su hogar, se miraban, con la complicidad de quienes atravesaron pruebas para llegar a donde estaban. Aquella noche sin nombres que parecía un error se transformó en el inicio del amor más grande de sus vidas. El amor, que había sido un fantasma, ahora era una familia completa. Y David y Amelia, dos almas perdidas, se encontraron y se dieron cuenta de que su vida, que había estado llena de incertidumbre, ahora se llenaba de un propósito. El amor comenzó a abrirse paso entre las heridas y las dudas. Y se prometieron que no se dejarían ir, que su amor sería su ancla, su refugio, su hogar. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.